Capítulo 8. Espada de origen. Día del vacío IN/A. Este es el primer cuarto del capítulo. No lo terminé del todo, así que dejaré esto aquí como una especie de adelanto mientras trabajo en el resto. Espera que salga mañana o pasado mañana. Louis se despertó con una experiencia extraña, a saber, flotar en el aire. Se tambaleó por un momento, tratando de volver a poner los pies en el suelo. ¿Era esto el cielo? ¿Acababa de imaginarse teniendo éxito en la magia después de saltar de la torre? No, eso no puede ser correcto. Incluso si lo hubiera hecho, entonces no estaría en el cielo, sino más bien, mira quién está despierto. Una voz engreída, una que había aprendido a asociar con burlas despiadadas. Brimir, ayúdame. En realidad estoy en el infierno. Kirche entró en el campo de visión de Louise, con una sonrisa en su rostro. Es una pena que te hayas levantado tan tarde, Valiere. Te perdiste el espectáculo más maravilloso. Louise gruñó. Bájame, Zerbst. Incluso si Kirche hubiera ayudado a Louise, todavía no podía soportar estar en presencia del germano. Y Louise definitivamente no apreciaba tener esa cara bronceada y engreída como lo primero que vio cuando se despertó. Kirche giró la cabeza hacia un lado, mirando a alguien que Louise no podía ver. Bueno, ¿qué te parece, cariño? Deja de molestar a mi maestra, Kirche. Ha tenido suficiente estrés para toda la vida. ¿Esa voz, Emilia? Kirche suspiró. Si eso es lo que quieres, cariño. Tabitha. Louise tuvo la súbita sensación de caer. Le trajo el recuerdo de saltar de la torre, y Louise cerró los ojos, preparándose para el impacto. Sin embargo, a diferencia de su primera experiencia de vértigo, esta terminó abruptamente cuando un par de brazos poderosos la agarraron. No se preocupe, maestro. Está a salvo. Louise abrió los ojos para ver a Emilia mirándola, su rostro con su familiar expresión tranquila. Nerviosa, recurrió a su habitual prepotencia. ¿Qué crees que estás haciendo, Emilia? Bájame en este instante. Lamentó las palabras en el instante en que salieron de su boca, pero todo lo que Emilia hizo fue sonreír y asentir. Como desee, maestro. Antes de que pudiera protestar por él llamándola así y disculparse, él la había puesto a su lado sobre sus pies. Louise se tambaleó un poco, sus piernas estaban inestables por el prolongado reposo en cama, pero logró mantener el equilibrio aferrándose a Emilia. Cuando estuvo segura de que sus piernas no le fallarían, dio un paso atrás y examinó su entorno. Parecía que se había despertado justo cuando llegaron a la academia. Sin embargo, ¿por qué estaban fuera de los terrenos de la escuela en primer lugar era un misterio para ella? Esa sirvienta, Siesta, estaba allí con ellos, rondando cerca del lado izquierdo de Emilia, mientras Kirche se aferraba al brazo derecho del hombre. La sirvienta parecía estar atónita y seguía mirando entre Emilia y el área detrás de ellos con los ojos muy abiertos. Kirche, mientras tanto, tenía todo su cuerpo presionado contra Emilia en lo que era un intento obvio de cautivarlo. Luisa respiró hondo. Eso estuvo bien. Kirche podía hacer todo lo que quisiera, pero Emilia no dejaría a Louise por el Zerbst. Le había prometido permanecer al lado de Louise y protegerla. Y él la había protegido, incluso si ella no mostraba la debida gratitud por ello. Eso le trajo un recuerdo de cómo había reaccionado ante Emilia justo después del incidente. Louise negó con la cabeza, aclarándose los pensamientos negativos, y siguió mirando a su alrededor. Tabitha, la chica tranquila que siempre estaba leyendo un libro en sus clases, caminaba detrás de todos ellos. Como siempre, tenía un gran tomo en la mano, con su bastón torcido de gran tamaño colgado de su espalda. Todos caminaban de regreso al interior del castillo por el camino empedrado. Los muros exteriores ya estaban detrás de ellos y la torre central estaba frente a ellos, acercándose a cada paso. No hace falta decir que Louise estaba confundida. Emilia. ¿Por qué estábamos afuera? ¿Y por qué está ella aquí con nosotros? Una vez más, incluso si Kirche la había ayudado durante el incidente, Louise no estaba dispuesta a olvidar el año de tormento que los Zerbst habían causado. Aunque nunca fueron tan mezquinos como algunos de los otros, La voz de Emilia sacó a Louise de sus pensamientos. Saltaste por la ventana de tu habitación hace unos días, maestro. Después de eso, parece que tu madre se ofendió y me culpó por eso. El duelo entre nosotros acaba de terminar unos momentos antes de que te despertaras, y ahora estamos regresando para asegurarse de que no mate al director. Luisa parpadeó. ¿Qué? Fue un duelo maravilloso. Kirche se acercó aún más a Emilia y se giró para mirar a Louise.
Orgullo inquebrantable, determinación ardiente tanto en tu madre como en Emilia, ¿o no? La pura pasión que mostró cariño en esa batalla me hace, Emilia suspiró, pasándose la mano libre por el cabello. Kirche. ¿Podrías detener eso? Ya te dije que no estoy interesado. Kirche sonrió en respuesta. Oh, pero lo estarás, cariño. Solo que aún no lo sabes. Louise abrió la boca para amonestar el comportamiento lascivo de Kirche, que había puesto en marcha su cerebro después de la revelación de Emilia, pero luego la cerró cuando recordó que, sí, Emilia acababa de pelear con su madre en un duelo y ganó, en realidad, la única forma en que él todavía estaría vivo si hubiera ganado. Emilia, el familiar convocado de Louise, su sirviente contratado, se había enfrentado a duelo con su madre, Karin de Heavywin. El mismo Heavywin cuya mera presencia fue suficiente para enviar compañías enteras de tropas germanas a una retirada desordenada. Heavywin, que fue registrado como el mago de viento más fuerte en la historia escrita de Tristan. Emilia se había enfrentado a ella y ganó. Louise volvió a parpadear mientras su mente trataba de envolverse en la conclusión imposible. Emilia suspiró cuando vio a Louise detenerse repentinamente a mitad de camino. Parecía que los eventos recientes eran demasiado para la mente de su maestra, y ella había entrado en una especie de shock con la revelación. Teniendo en cuenta lo que había pasado antes de despertar, no era demasiado sorprendente, pero él todavía estaba preocupado. Kirche. La pelirroja miró entre Louise y Emilia, luego suspiró. Bien, entonces ve a atender a tu maestro, querida. Le dio un breve asentimiento a Siesta cuando pasó junto a ella, agradecido por su silencio en este momento, y luego agarró la mano de Louise. Maestro. Vámonos. Habrá mucho tiempo para hablar una vez que estemos dentro. Perdida en sus pensamientos, Louise solo asintió débilmente y dejó que él la guiara. Asegurándose de que lo estaba siguiendo, Emilia se volvió hacia la torre y comenzó a caminar, las otras chicas se pusieron a caminar a cada lado de él. Todo estaba en silencio, todas las chicas parecían querer darle a Louise algo de silencio para reflexionar sobre sus pensamientos. Bueno, ¿era eso, o todavía estaban asombrados por lo que había hecho Emilia y eran demasiado respetuosos para hablar después de su implícito deseo de silencio entre ellos? Realmente debería verificar si había una espada en su reality marble que aumentara el afecto del sexo opuesto después del combate campal. Conociendo la disposición de Rin y Zelreds para las bromas, no se extrañaría de que hubieran colado una sin su aviso. Debería haber sido imposible, pero teniendo en cuenta la naturaleza obstinada de los controles deslizantes de 2 dimensiones, esperar. Algo no estaba bien allí. Una desconexión en sus recuerdos. Su último recuerdo fue el de un destello brillante, una explosión nuclear y luego el ritual de invocación de Louise. Recordó a quienes debía proteger, su apariencia y disposición, pero no pudo recordar mucho más. ¿Qué les había pasado a ellos y a sus hijos? ¿Por qué estaba tratando de detener una ojiva nuclear? Una repentina sensación de que había algo mal en el aire lo sacó de su contemplación. Escaneó los alrededores con sus ojos, usando su percepción para identificar la fuente de la distorsión. Un campo delimitado. ¿Cómo me perdí eso? Era sutil, pero incluso un mago de tercera categoría, como le gustaba decir a Rin, como él que tenía poco o ningún entrenamiento en taumaturgia, podía detectarlo. Uf. Louise tropezó, chocando contra la espalda de Emilia. ¿Qué crees que estás haciendo, Emilia? Él la ignoró, concentrándose en el campo delimitado. Era obvio, pero sutil. Obvio en que incluso alguien como él podría detectarlo, pero sutil en que sus efectos eran tales que no te darías cuenta de que era un campo limitado. Una ligera mancha, una negatividad en el aire que sacaba a relucir la naturaleza más oscura de uno. Una amplificación de instintos más bajos, algo que no afectaba mucho a una persona en una primera exposición, pero que podía cambiar todo el carácter de una persona en contacto prolongado. Él lo reconoció. Esto era lo que había sentido que había pasado por alto el día en que Louise estaba en problemas. Ya había tenido una idea de la diferencia entre la magia de este mundo y la suya, distinguió el carácter de cada sistema, por así decirlo. Mientras que la magia de este mundo era más poderosa y potente, la magia de su mundo era más enfocada y sutil. Este no era el trabajo de un noble. Este fue el trabajo de un mago, lo suficientemente hábil como para colocar un campo delimitado en la escuela entre la primera noche en que fue convocado y el día siguiente del incidente sin su aviso. ¿Qué más podría haber hecho en ese tiempo? Emilia. ¿Por qué no me escuchas? Louise estaba de pie frente a él, sus ojos se entrecerraron con ira, eso es. La razón por la cual ningún maestro había estado de guardia durante el almuerzo.
¿Por qué el director y ese profesor eran tan irracionales? Por eso, el mago de viento más grande de Tristaín había sido atraído a la academia. ¿Será que todo estaba planeado? ¿Que esperaban que él reaccionara de esa manera? Oye, Emilia. Hizo caso omiso de los gritos de sorpresa tanto de su maestro como de Kirche mientras corría hacia la puerta, sus instintos repentinamente en alerta máxima mientras las piezas encajaban en su lugar. Louise parpadeó ante la espada de hierro que se desvanecía y que había tomado el lugar de Emilia. ¿Qué? No tuvo tiempo de pensar en ello. Casi inmediatamente después, toda la torre tembló cuando los vientos ensordecedores golpearon la piedra antigua. Emilia los había dejado justo cuando entraron en el salón principal de la torre, corriendo antes de desaparecer. Kirche corrió al lado de Louise, estabilizándola antes de que pudiera caer. Tabitha la siguió rápidamente al interior, con el personal listo y los ojos escaneando los alrededores en busca de amenazas. Si ésta se mantuvo cerca de los magos, dándose cuenta de que de lo contrario estaría en peligro, aunque tendía a Louise más que a las otras chicas. Los estudiantes que se habían quedado en el salón principal entraron en pánico, sacaron sus varitas y lanzaron acusaciones. Kirche se agarró con fuerza a Louise cuando sonó una explosión, sacudiendo la torre una vez más. La explosión pareció haber hecho entrar en razón a la multitud de estudiantes, ya que dirigieron su atención hacia afuera en lugar de mirarse unos a otros. La mayoría se dispersó fuera de la torre, aunque otros corrieron escaleras arriba para tener una mejor visión de los acontecimientos inminentes. Louise no pudo decir si llamarías inteligente a eso cuando una segunda explosión sacudió la torre. ¿Estás bien, Luisa? Parpadeó ante la voz femenina en su oído, y luego se dio cuenta de que se estaba aferrando a Kirche, como si fuera a tener a su hermana mayor. Louise inmediatamente se puso de pie, poniendo espacio entre ella y Kirche. Yo no pedí tu ayuda, Zerbst. Kirche también se puso de pie, con el ceño fruncido. Este no es el momento para eso, Louise. Tabitha asintió. Peligroso. Tu madre ataca. Louise frunció el ceño ante las cortantes palabras de Tabitha y luego se dio cuenta de lo que quería decir. Si ésta sacudió el polvo de su uniforme y se giró hacia Kirche. ¿Lady Karen se molestó por perder ante Sir Emilia? No, respondió ella. Bueno, tal vez. El primer temblor fue causado por un hechizo de viento, pero el segundo, tierra. Tabitha intervino e inclinó la cabeza, como si escuchara algo en la distancia. Golem. Otra explosión sonó. Pero esta vez, fue seguido por el sonido de piedras desmoronándose y tierra moviéndose. Kirche chasqueó la lengua y se volvió hacia Louise. Parece que tu madre no fue la única visitante de la academia hoy. Aquí. Le tiró algo a Louise. Louise lo atrapó y vio que era su varita. Parece que vamos a tener que darle un buen uso a esas explosiones tuyas, Valiere. Media docena de lobos sombríos con ojos carmesí emergieron del suelo, volviendo su mirada hambrienta hacia las chicas que estaban en el salón principal. Trata de no morir, ¿de acuerdo? Darling estaría muy molesto si lo hicieras. N/A. Bueno chicos, aquí un capítulo más completado, espero que lo hayan disfrutado, cuídense mucho y hasta pronto, paz.